cómo mejorar El mes de octubre del año 1972, en su famosa y provechosa revista Plural, Octavio Paz afirmó que un escritor debe preservar su marginalidad frente al Estado, las ideologías, los partidos y la sociedad misma. Por más adversas que fuesen sus circunstancias, es imprescindible que mantenga esa independencia. Es una carga impuesta por el famoso compromiso intelectual que fue difundido y hasta glorificado, aunque después objeto de críticas por el mismo Jean-Paul Sartre. Es también una de las características que permite distinguir a varios autores, entre ellos George Orwell y Mario Vargas Llosa, sobre quienes estaremos hablando. Y con este noble propósito nos acompaña Julio Coll, quien además de ser economista es ensayista, catedrático de la reconocida Universidad Francisco Marroquín, y hace poco acaba de publicar 5 pensadores liberales. Lo hizo la empresa Unión Editorial, que es una editorial muy reconocida en el mundo de habla hispana, fundamentalmente para la difusión de obras que interesan a quienes aprecian la libertad. Entre esos 5 pensadores liberales que identificó Julio Coll está Mario Vargas Llosa y George Orwell, pero también Adam Smith, Friedrich August von Hayek y Milton Friedman. Muy buenos días, Julio, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es la segunda vez que vengo a esta radio, la primera vez con usted. Perfecto, estamos acá disfrutando de la presencia de Julio Coll y hablando sobre un tema que vale la pena en esta época fundamentalmente destacar. Ayer el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se manifestó acerca de algunas críticas de Mario Vargas Llosa. Morales Aymar reivindicaba la dictadura popular en contra de las democracias impuestas por el imperio. Pero comencemos con George Orwell, después seguimos con Vargas Llosa. Henry Bergson, el famoso filósofo francés, tratando de resumir uno de sus ideales, decía que se debía actuar como hombre de ideas y pensar como hombre de acción. Y si uno revisa la vida de George Orwell, puede notar que no estamos hablando de alguien que se hubiese limitado a las creaciones literarias en el campo del ensayo o la novelística, sino que también fue una persona que se distinguió por tomar no solo la pluma, sino también el fusil. Sí, es verdad. Sí, él era un intelectual de izquierda. Bueno, antes de eso, de hecho, él antes de ser escritor, él fue policía. Se trabajó como policía en la policía colonial en Birmania, país que ahora se llama Myanmar. Fue después de que salió del colegio, él no quiso estudiar en la universidad, entonces se enroló en el servicio colonial británico y lo destinaron a ser suboficial de policía en Birmania. Luego dejó eso porque escribió algunas cosas sobre Birmania. Su primera novela fue sobre Birmania. Y luego quiso dedicarse a la literatura. Entonces, y se fue volviendo cada vez más de izquierda, de ideas izquierdistas. Él toda su vida se consideraba un socialista. Y a pesar de eso, yo lo incluyo en mi libro sobre 5 pensadores liberales, porque él era un socialista declarado, nunca renunció a sus convicciones socialistas, y sin embargo yo lo considero un gran liberal. Y creo que se puede argumentar que fue de las personas que más contribuyeron, creo, a la comprensión de los principios de una sociedad libre. Ahora, volviendo al tema de la pregunta, durante la Guerra Civil Española, él fue a España para combatir en favor de la República Española y fue herido en combate, recibió un tiro en el cuello y entonces y después tuvo que dejar España, pero por otras razones, porque fue perseguido por los comunistas. Es un poco complicada la historia, pero sí, definitivamente fue un hombre de acción. A propósito del hecho de considerar a George Orwell como uno de los pensadores liberales,
así lo expresa Julio Cole en su libro, Julio, en los libros 5 Pensadores Liberales, en el prefacio de Conjeturas y Refutaciones. Karl Popper indica, ¿no?, que él llama liberal, pero no a un simpatizante de un partido político, sino simplemente a un hombre que valora la libertad y que además rechaza cualquiera de los peligros inherentes a todas las formas del poder y de la autoridad. Y desde ese punto de vista, naturalmente se pueden encontrar otros argumentos. Orwell es liberal, rechaza la autoridad, siente los peligros de un orden totalitario, cuando en esa época se consideraba prácticamente inaceptable cualquier cuestionamiento de lo que sucedía en la Unión Soviética, ¿no? Y hablando de su participación en la Guerra Civil Española, permite ese acontecimiento en donde participan intelectuales de diferentes nacionalidades, no solo Orwell, que ya se percataran los hombres de izquierda que el estalinismo lo que pretendiera fulminar a cualquier clase de grupo o facción que no se sometiera a los dictados de la Unión Soviética, porque Orwell nota aquello y lanza una gran publicación posteriormente que será homenaje a Cataluña, que suele ser recordado ese trabajo con el objetivo de mostrar que sí se notaba el avance del estalinismo y hasta los perjuicios que podía originar desde el punto de vista de la causa socialista, ¿no?, que varios autores estaban defendiendo en ese momento. Sí, claro. En la República Española pues combatían los comunistas, pero también otros socialistas no comunistas, no estalinistas. Incluso anarquistas, ¿no? Anarquistas. Y Orwell, él era miembro de una milicia que se llamaba el POUM, P-O-U-M, quería decir Partido de Obrero de Unificación Marxista, pero era de orientación trotskista. Y entonces, yo creo que hasta ahora poca gente sabe de que durante la Guerra Civil Española hubo una guerra civil dentro de la guerra civil. O sea, había una guerra civil paralela dentro de las filas republicanas, porque los comunistas dirigidos por Moscú, por Stalin, querían dominar, ¿no?, la república, y querían someter a todos los otros grupos que no eran stalinistas, y entonces y hubo persecuciones y asesinatos. Entonces y Orwell se enteró que estaba en la lista de los que estaban en la lista para ser asesinados. Entonces él tuvo que escapar de España, pero no de los franquistas, sino de los comunistas, ¿verdad? Y entonces él escribió después este libro, Homenaje a Cataluña, y los izquierdistas en Inglaterra no querían publicar el libro. Y al final fue publicado por una editorial no ideológica, comercial, pero la izquierda no quería publicar el libro porque consideraban que no era conveniente políticamente. Entonces de ahí viene en parte pues el rechazo de Orwell hacia la idea de la influencia de la política y la literatura y la expresión, ¿no?, la expresión de las ideas. Él pensaba que la libertad más importante es la libertad de decir lo que la gente no quiere escuchar. Alguna vez expresó ese pensamiento. Y sabía pues de que los estalinistas eran completamente contrarios a la libertad de expresión. Entonces él era un izquierdista, pero era un anticomunista. Él era un antisoviético, y en esa época era anticomunista, ¿no? Entonces es una ave rara, ¿no? Porque definitivamente él valoraba ante todo la libertad de expresión. Tal como usted lo ha destacado, además, esa clase de compromiso asumido por Orwell y que lo llevó a participar en la Guerra Civil Española era una consecuencia de una línea que había sido adoptada y que procuraba ser defendida en cualquier circunstancia, y que se puede notar también cuando él formula críticas de carácter social
por las condiciones que juzgaba inaceptables de trabajadores mineros, porque no se trata en el caso de Orwell que únicamente buscara la transformación mundial, sino que los problemas cercanos, aquellas desventuras que son experimentadas por personas en la vida cotidiana también le afectaban. Él hace viajes a Francia incluso y trata de vivir esas mismas adversidades que integran la existencia de personas que no están en condiciones económicas de tener otra realidad. Pero esas muestras de injusticia, aunque se traten de algo de menor envergadura, porque no estamos buscando la pacificación del mundo y acabar con todas sus miserias, sino esos problemas, las injusticias minúsculas desde ese otro punto de vista internacional, también le afectaban, y allí es donde se nota igualmente su compromiso. Sí, él quiso, su origen social, él era de la clase, alta clase media, ¿verdad? Entonces, él decía que él pertenecía a la baja alta clase media. Ahora, pero él quería ser proletario. Él trató de convertirse en proletario, ¿no? Y quería vivir como la clase obrera. Y entonces está el caso de uno de sus, creo que su segundo libro, me parece, que se llamaba El camino a Wigan Pier. Wigan Pier es un pueblo en el norte de Inglaterra. Entonces él hizo una investigación documental sobre las condiciones de los obreros mineros en el norte de Inglaterra durante la Gran Depresión. Y entonces ahí es donde prácticamente él se vuelve socialista, ¿no? Pero lo curioso es que él era partidario, él se consideraba partidario del socialismo, pero criticaba mucho a los socialistas. Y en ese mismo libro, o sea, él propone el socialismo como remedio para estas condiciones sociales, pero al mismo tiempo critica a los partidarios del socialismo, porque él consideraba que los socialistas eran elitistas, eran intelectualmente elitistas, y él consideraba que los intelectuales socialistas no tenían realmente contacto con la clase obrera. Entonces ellos no, o sea, eran simplemente intelectuales, ¿no? Que estaban alejados de la realidad. Y entonces a él no le gustaban los socialistas. Le gustaba el socialismo, pero no le gustaban los socialistas. En una de sus obras más reconocidas, quiero hacer énfasis en La rebelión de la granja. Uh-huh. Usted ya señalaba, la libertad es un derecho a decir a la gente lo que no quieren escuchar. ¿Es realmente este derecho encarnado y ejercido por el ser humano, o nos cuesta a veces decir la verdad? Sí, claro, porque también está pues el tema, digamos, de un poquito la prudencia, ¿no? Uno quiere también, no quiere ofender, ¿verdad? Entonces, las opiniones dominantes, en cierto modo, pueden constituirse, digamos, como en una especie de restricción a la ley, pero es una autorrestricción que la gente se impone, ¿verdad? En ese sentido, también señalaba que en un engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario. Este ser humano prefiere actuar prudente a romper ciertos esquemas preestablecidos. Sí, no, pero es que la gente que dice la verdad al final va a ser siempre la gente más atrevida, ¿no? La gente más audaz. Y pues, en cierto modo decir la verdad es revolucionario porque siempre va a chocar, va a crear reacción, va a provocar reacción, ¿no? Pero las verdades hay que decirlas, pues, ¿no? La verdad es que resultan insatisfactorias, rechazables desde el punto de vista ideológico, pero que permitirían contar con la posibilidad de discutir y tal vez en medio del debate se encuentren otras vías
que nos hagan notar incluso que esta realidad, que para muchos es perfecta, tiene fisuras y cuenta con falencias. Por eso no deja de ser importante hasta la figura del aguafiestas, ¿no? Porque en medio de alguna celebración ruidosa, tal vez esas reclamaciones fastidiosas permitan notar que la fiesta puede mejorar, ¿no? A partir de la satisfacción que pueda generar los requerimientos del aguafiestas. Y cuesta en ocasiones plantear esas reclamaciones y llamar a la crítica social, peor todavía, cuando existe un ambiente como el que le tocó vivir a George Orwell al momento de presentar sus trabajos para que sean publicados. Por ejemplo, está el caso, y lo mencionaba Mauricio, de Rebelión en la Granja, que fue rechazado el volumen por varias editoriales, ya que resultaba inaceptable que se estén planteando dudas, cuestionamientos, peor todavía, ataques, así sea por vía de la sátira, en contra de la Unión Soviética, que era el aliado. Se trataba entonces de una potencia que debía originar no elogios altisonantes, pero por lo menos prudencia al momento de evaluar lo que estaba sucediendo con el régimen de Stalin. Ya en esa época se conocía varias de las monstruosidades que luego serían reveladas de manera irrestricta, fundamentalmente por lo que hizo Alexander Solzhenitsyn con el archipiélago Gulag, pero en esa época ya había ido a la Unión Soviética allí, ya existían varios cuestionamientos, solo que no correspondía alentar la divulgación de esas verdades, y le costó mucho a Orwell publicar ese libro, como le costó también a Friedrich August von Hayek, otro de sus pensadores liberales, publicar Camino de Servidumbre. Yeah. Pues, bien, con relación a este tema de las verdades inconvenientes, ¿no? Orwell, él era una persona, yo lo que más admiro de él era su integridad, ¿no? Es decir, que él, ahora, eso no quiere decir de que él siempre estaba en lo cierto, ¿no? Él se equivocó, creo, en muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos era honesto, es decir, él decía lo que pensaba. Ahora, lo que él más odiaba era la mentira. Es que yo creo, a lo mejor son simétricos, o sea, de decir la verdad es lo contrario de decir las mentiras, ¿no? Pero la mentira tiene este elemento de hipocresía, pues, es decir, porque tiene un elemento moral. Uno puede decir algo y estar equivocado sin ser mentiroso, si uno realmente lo cree, ¿no? O sea, si uno está diciendo algo que sustenta. Bueno, pero digamos, o sea, yo puedo expresar una opinión errónea, pero no necesariamente soy mentiroso, porque digamos, existe pues puede equivocarse, la ignorancia, claro, o hacer una interpretación equívoca de la realidad. El problema, digamos, de la mentira es que es el elemento de deshonestidad, de la hipocresía, ¿verdad? O sea, que yo estoy diciendo una cosa que yo sé que no es cierta. Esa es la mentira. Y eso es lo que Orwell odiaba, ¿ya? O sea, lo que él odiaba era la mentira, ¿ya? Y él pensaba que en la política, y no solamente pues en los estados totalitarios, o sea, en la política, la actividad política en sí conlleva y casi implícita la mentira institucionalizada, ¿no? Y el lenguaje político, él pensaba que el lenguaje político está diseñado para poder mentir con convicción, o por lo menos para ocultar cosas, ocultar verdades. Y entonces en el lenguaje político se usan muchos términos vagos, muchos términos ambiguos, muchos eufemismos, muchos neologismos, palabras inventadas, muchas abreviaciones, acrónimos, expresiones rebuscadas, ¿no? Entonces él decía que ese tipo de lenguaje, que también es un poco el lenguaje burocrático también, es sumamente corrosivo, ¿ya? Porque y él pensaba que en el siglo XX el lenguaje, ese tipo de lenguaje político se estaba difundiendo
y que la gente común empezaba a hablar y a escribir como lo hacen los políticos, pero ya porque simplemente habían absorbido, digamos, eso, y entonces incluso llegaba a decir de que la gente ahora, digamos, es más fácil, ¿cómo es? Que es fácil expresar opiniones tontas porque el lenguaje está corrupto. O sea, el lenguaje, de alguna manera, esa corrupción del lenguaje, él pensaba que hacía que todos nos volvamos más tontos, ¿no? Tenemos pensamientos tontos porque es cada vez más fácil expresarlos, porque el lenguaje está diseñado para eso. Y parecer además inteligentes al momento de formular esas tonterías gracias al lenguaje que ha experimentado esas variaciones. Orwell tiene un cuestionamiento acerca de ese inglés moderno. Yo recuerdo hacer una comparación hasta con fragmentos bíblicos, prácticamente para burlarse de cómo es que hay expresiones tan sencillas que eran expresadas y compuestas en la Biblia y que se entendían a cabalidad, y la misma idea experimentaría grandes cambios, complicaría la existencia del lector por el apego a las afectaciones y una serie de cuestiones que resultan perjudiciales en aras de tener la mejor manera de comunicar la idea. Pues finalmente, si nosotros pretendemos contribuir a la discusión sobre temas que interesen desde el punto de vista social o individual, pues lo que se debe buscar es la eficacia en cuanto a la comunicación de la idea. Sí puede existir apego por el campo de la estética, y ahí está hasta el género del ensayo. Uno se preocupa por la forma, la mejor palabra, pero no tiene que obstaculizar que se vuelva efectiva la transmisión, ¿no? La comunicación. Y es lo que cuestionaba eso desde el punto de vista de cómo había variado en el inglés, y esa preocupación acerca de cómo las palabras pueden ser utilizadas en el ámbito de la política para engañar, pero no manifestándolo así, ¿no? Porque quien miente, usted dice, está convencido de su verdad, pero trata de indicar que es otra la realidad al prójimo. Fue lo que lleva en 1984 a hablar de la neolengua, una novela esa, 1984, que jamás será inútil discutir, ya que hay varios aspectos que parecían irrealizables en su momento, pero que forman parte de una realidad criticable en diferentes partes del mundo. Sí. No, hay mucha tela que cortar en esa novela, ¿no? Ahora, con relación a no sé si quiere hablar sobre la novela, sí. Pero antes de eso tal vez quería comentar, volviendo al tema del uso del lenguaje. Resulta que, bueno, Orwell tenía una teoría de que al menos en inglés, si uno escribe procurando usar palabras cortas, o sea, palabras con pocas sílabas, el texto que resulta tiene más fuerza literaria y comunicativa. Y yo una vez hice un ejercicio agarré un cuento de él que se llama Matar a un elefante, matando a un elefante. Shooting an Elephant se llama en inglés. Que es una crítica a Inglaterra, ¿no? Es una crítica del colonialismo inglés en Birmania, basado en su experiencia en Birmania. Pero es un cuento corto, y entonces lo que hice fue que lo metí a un programa de un software que cuenta palabras y sílabas y calculé, digamos, el tamaño, la extensión promedio de las palabras que Orwell usaba en ese cuento, y lo comparé con textos de otros autores, así medio seleccionados, así al azar, pero tampoco era una muestra científica. Y es verdad que por lo menos Orwell, en promedio, él realmente escribía con palabras cortas, ¿no? Y en parte probablemente es cierto, porque la escritura de Orwell tiene mucha fuerza, ¿ya? Cuando uno lo lee, ¿no? Realmente impacta. Ahora, con relación a 1984, no sé, algún aspecto específico que quiera. Ese mismo tema del lenguaje, ¿no? Es importante. La neolengua. Sí. Bueno, lo que querían hacer pues era
era introducir una nueva lengua, o sea, cambiar la lengua, o sea, pero con el propósito de que solo se puedan tener los pensamientos aprobados por o sea, el objeto era, por lo menos en teoría, ¿no? Hacer que fuera imposible expresar pensamientos no ortodoxos, o sea, pensamientos que fueran incompatibles con la ideología oficial. Entonces, o sea, se podrían tener los pensamientos, pero no se los podría expresar. Y si uno tratara de expresarlos en la neolengua, no lo entenderían. Además que se controlaba el pasado, ¿no? También. Controlaba el pasado, de hecho, revisaba de hecho, la historia. El personaje, Winston Smith se llama el personaje central, él trabajaba en el Ministerio de la Verdad, y la función del Ministerio de la Verdad era cambiar los registros históricos para que siempre la historia fuera compatible con la versión oficial. Luego del análisis que usted ha hecho y el estudio de George Orwell, ¿cuál es la síntesis del pensamiento que usted pudiera transmitirle al oyente? La síntesis del pensamiento de Orwell. Para que este sujeto que de repente no ha leído o conoce muy poco o recién quiere explorarlo diga, por aquí puedo comenzar. ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? ¿O qué me plantea para mí como ser humano tomarlo en cuenta? El tema es el peligro del poder, el peligro del poder absoluto, ¿no? Y la importancia del individuo, ¿no? del valor del individuo frente al poder, y el rol de lo que es la manipulación de la historia, el rol que juega la manipulación de la historia y la manipulación del lenguaje. O sea, obviamente él era un hombre de letras y lo que le preocupaba era el lenguaje, ¿no? Ahora, debo decir también que Orwell, él estaba equivocado. Ya dije que pienso que él estaba equivocado en muchas cosas, y una de las cosas en las que se equivocaba obviamente era que él pensaba que el socialismo era realmente una solución a los problemas, y él pensaba que podría haber una sociedad socialista que respetara la libertad individual. Además concebía el doble pensar, eso que dos ideas o dos creencias contradictorias pueden coexistir simultáneamente en la mente de un ciudadano. Bueno, lo que pasa es que el doble pensar es, digamos, es cierto, era una técnica que existía en la novela, ¿no? En la sociedad esta del futuro, donde una persona podría creer en dos creencias contradictorias, ¿no? Y que eso se podría lograr por medio de un acto de voluntad. Es decir, uno podría aprender a hacerlo, ¿no? Y con la práctica lo podría lograr, ¿no? Pero ahí digamos, la parodia, es una parodia, ¿no? Digamos, del doble discurso y digamos, de la idea, pues, del relativismo, ¿no? De las ideas, porque, o sea, la creencia de que en realidad, si no hay verdades, o sea, si no hay verdades, si la verdad solamente significa lo que el partido decide que es la verdad, o sea, si la verdad es lo que el partido dice, entonces en realidad no existe la verdad. La verdad como concepto es algo vacío, ¿ya? Y entonces, si es que es así, entonces si nada es verdad, yo puedo, pues, creer cualquier cosa, y puedo también creer cosas contradictorias, ¿no? Pero Orwell sí creía que la verdad es algo real, o sea, existe la verdad, ¿ya? Y no es cierto, digamos, de que la verdad es algo relativo o que sea simplemente
algo que... Estamos conversando con Julio Cole, economista, ensayista y catedrático de la prestigiosa Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, autor, entre otras obras, de 5 pensadores liberales, lanzada por Unión Editorial de España. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Ahora es el momento porque así lo siento. Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través de la web www.radioyambae.com. Nuestro número de teléfono es el 333-7194 y contamos con la línea WhatsApp 785-44-515. Agradecemos a todas aquellas personas que se comunican diariamente a través de sus mensajes de texto o de la línea telefónica. En 1967, cuando recibió el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallegos, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa dijo: es necesario que sepan que la literatura es como el fuego, significa disidencia y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción, la crítica, y sirve esa frase para resumir una línea de conducta que ha tenido Vargas Llosa, quien ha transitado, a diferencia de Orwell, del socialismo, incluso de talante revolucionario, el castrista, que es una verdadera calamidad, hasta llegar al liberalismo. Con Vargas Llosa, por lo tanto, encontramos también otro noble representante del compromiso intelectual, pero en este caso sí ha operado una transformación ideológica que conviene resaltar, porque Vargas Llosa en principio era amante de la revolución y además de la de carácter socialista, Julio. Sí, él era un hombre de izquierda, ¿no? Un intelectual. Ahora, también hay que un poco entender la época, ¿no? Yo creo que en esa época ser intelectual era casi como sinónimo que ser hombre de izquierda. Pero no era simplemente una imitación, ¿no? Sino no era, digamos, que era un mono, digamos, ¿no? Sino que no, él tenía genuinas convicciones, ¿no? De izquierda. Pero también hay que entender que en su caso eso se mezcla, digamos, con una fuerte una personalidad anti-autoritaria, ¿no? Y en su época, pues, el autoritarismo se asociaba con regímenes de derecha en toda América Latina. Los regímenes militares pues en los años 50, 60, 70 en todos los países latinoamericanos, pues eran gobiernos militares, eran pocos los países que tenían democracias funcionales, y entonces ser antiautoritario era casi obligadamente, digamos, ser de izquierda. Y en ese caso hasta por una marca de carácter familiar, porque él lo ha reconocido también, que sin el autoritarismo del padre habría resultado inconcebible, primero, su práctica de la literatura y segundo, su rechazo a los regímenes que deploran la libertad, porque era una de las características que tenía el progenitor, a quien no conoce pronto, sino cuando ya estaba en la decena y de la peor manera posible, por todas las consecuencias que produce y que relata en sus memorias El pez en el agua. Me gustaría resaltar cómo Vargas Llosa da importancia
a que se adviertan las injusticias y se asuma un compromiso revolucionario a partir del conocimiento que tiene la revolución del MNR, porque él mismo indica que cuando trabajaba en la radio tomó conocimiento de que se había gestado este movimiento en Bolivia y ya en ese entonces, influido por su tío Lucho, que era un hombre de izquierda, pues asocia revolución, socialismo, encuentra regímenes que son inaceptables desde el punto de vista de la lucha en favor de la igualdad y de la sociedad exenta de vicios, pero no nota, hasta que pasan varios años, que existían también regímenes socialistas, comunistas, que eran contrarios a la libertad, y están también sus famosas crónicas que hace a partir de las vivencias que tiene en Cuba, ¿no? En donde prácticamente lo que uno encuentra son elogios a la figura de Fidel, hasta por el hecho de que no dormía y que parecía una criatura divina, ¿no? Sí, era una fuerza de la naturaleza, decía, ¿no? Por cierto, que eso que usted menciona de lo de su tío Lucho, que fue su suegro, después fue su suegro, ¿no? Sí, ahora es ya no. Ahora es su ex suegro. No sé si vivirá todavía el tío Lucho. Que Lucho Llosa simpatizaba con la izquierda. Es algo que yo no sabía eso, y yo me enteré de un ensayo que usted escribió. Me pareció muy interesante. Yo no conozco, digamos, tantos detalles de la vida de Vargas Llosa. Algo siempre me ha interesado, pero van a haber siempre algunos detalles nuevos. No, esto fue nuevo para mí, me pareció muy interesante, la verdad. Sí. Vargas Llosa es alguien que se compromete y que durante mucho tiempo asume esa convicción ideológica, firma cartas. Y puntualmente es importante destacarlo, se produce su abandono paulatino, primero de la Unión Soviética por todo lo que implicaba, tanto lo que había sucedido en Hungría, después lo de la primavera de Praga, y luego en Cuba, que eso es algo que debe ser subrayado porque en la época, en la década del 70, formular críticas en contra de la revolución cubana implicaba el aislamiento de cualquier intelectual que lo hiciera. Y lo hizo Vargas Llosa, como también lo hace en su momento Jorge Edwards, ¿no? Así es. Mire, con relación a esos casos que usted menciona, primero la primavera de Praga, en los años 68, ese evento a Vargas Llosa lo traumó, la verdad, le resultó de lo más chocante, y lo que más le traumó fue de que Castro salió defendiendo a los soviéticos, ¿no? Pero él se mantuvo nomás, digamos, se mantuvo en el campo socialista, ¿verdad? Porque, es decir, estas son cosas feas que sucedían dentro del campo socialista, pero de todos modos no quería pasarse al otro lado, ¿no? Luego vino el famoso caso Padilla, ¿no? De un poeta cubano que parece que era crítico del régimen, y entonces lo obligaron a hacer una autocensura, algo autocrítica. Y entonces eso también a Vargas Llosa no le gustó. Entonces él, de hecho, encabezó una circular que firmada por muchos intelectuales de todo el mundo, criticando entonces a Castro por este motivo. Pero la cosa es que entonces él, lo que empezaba él era a criticar acciones del gobierno comunista en Cuba, que le resultaban, digamos, él se fue, digamos, desencantando del socialismo real, el socialismo en la práctica, pero seguía identificándose con los ideales del socialismo, ¿no? Y entonces incluso por varios años él siguió siendo socialista, aunque era persona non grata en Cuba, y él recibió muchas críticas. Él recibió muchísimas críticas de intelectuales latinoamericanos, no solo cubanos, sino
todos los intelectuales, escritores latinoamericanos lo criticaron por criticar al régimen de Castro, pero él de todos modos seguía considerándose socialista. Y entonces, incluso hay un ensayo que él escribió donde él hace una reseña de un libro de un escritor chileno, se llama Jorge Edwards. Sí. El libro Persona non grata, que es como las memorias de un diplomático chileno que estuvo en Cuba. Y entonces al final de ese ensayo Vargas Llosa hace unas reflexiones, ¿no? Y dice, bueno, y entonces todos estos eventos o incidentes me hacen le dejan un mal sabor de boca, dice, pero al final del día, dice, si tengo que escoger, dice, entre el socialismo y el capitalismo, pues aprieto los dientes y digo, con el socialismo, ¿no? O sea, digamos que al final si tiene que tomar una postura, él seguía identificándose con el socialismo. Y esto fue a mediados de los 70s que escribió esto. Ahora ya para 1980, que es cuando él escribe su novela La guerra del fin del mundo, ahí ya él claramente ya se perfilaba como liberal, como ya no era un socialista. Entonces, pero hay un periodo, digamos más o menos, diría de unos 6 años más o menos, en que él estaba desencantado del socialismo, pero todavía no estaba convencido de que el capitalismo fuera una opción atractiva, ¿ya? O sea, no le gustaba el socialismo, pero tampoco le gustaba lo contrario. Entonces, así que él está como en ese limbo, digamos, ideológico, y entonces, que debe haber sido muy conflictivo, digamos, para él. Ahora, esa es la época en que él escribe, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, que son novelas cómicas. Entonces mucha gente piensa, digamos, de que en esa transición es como que ya no quería pensar en política. Y entonces se dedica a estos temas que son más risueños, digamos. Entonces, y son las primeras novelas donde entra el humor, porque son novelas muy chistosas, ¿no? Que todas sus novelas anteriores eran muy sombrías, muy pesimistas, hasta oscuras, diría yo. Conversación en la catedral es una novela muy oscura, ¿no? Pero en esta época que digo, en que él estaba pasando por este limbo, esta transición ideológica, es que salen estas novelas. Ahora no sé, pues ya una persona que lo conozca mejor tendría que juzgar si es coincidencia o si estos dos fenómenos están relacionados o no. Hasta un psicólogo tal vez habría que consultarle, ¿no? Pero el hecho está, ¿no? Y en la bibliografía de Vargas Llosa uno puede encontrar diferentes obras que tienen que ver con ese rechazo al poder autoritario, también al fundamentalismo. Está el caso que usted mencionaba con La guerra del fin del mundo, y en contra de prácticas antidemocráticas y que denotan las vilezas de algunos gobernantes. Pues por supuesto está la novela La fiesta del chivo, que ha sido importante también para cuestionar en otro tipo de textos lo referente, igualmente desde el punto de vista narrativo, a las experiencias guerrilleras y terroristas que se dieron en América Latina. La historia de Maita, entre otras obras. Pero Vargas Llosa es igualmente un ensayista de fuste, alguien que debe ser considerado con el objetivo de encontrar ideas que sirvan para la discusión sobre diferentes cuestiones que interesarían, sería lo ideal, a muchas personas. Pienso en críticas hasta de orden cultural, como lo que se dio con la civilización del espectáculo, al margen de su trabajo de ensayista como crítico literario, porque hay también allí una fuente de gran placer, fundamentalmente para los lectores, ya que Vargas Llosa
ha reflexionado acerca de grandes autores que ha tenido la literatura universal. Está Víctor Hugo, también a nivel latinoamericano, tiene su trabajo acerca de Juan Carlos Onetti. Son esas otras facetas que permiten acreditar, desde luego, la solvencia y el gran renombre que tiene Vargas Llosa. Vargas Llosa es un crítico literario de primera. Y por cierto, que Orwell también, ¿no? Y ya que mencioné a Orwell, tal vez vale la pena mencionar de que Vargas Llosa tiene un ensayo precioso sobre Orwell. Pero no es sobre 1984, es sobre la otra famosa novela de Orwell que se llama La rebelión en la granja, ¿no? Vargas Llosa es un crítico literario. Él podría haber, haberse vuelto famoso como hombre de letras solamente en base a su obra ensayística y crítica. Sí. Y gracias a que ha contribuido también a la difusión de varios autores, no ha tenido ningún inconveniente en elaborar elogios y tuvo lazos de amistad, ¿no?, con ellos, al margen de lo que ha sucedido con Gabriel García Márquez. Ajá. Recuerdo esta relación a veces medio conflictiva en términos intelectuales que tenía con Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, hasta está el famoso encuentro en México en donde Vargas Llosa denuncia que había una dictadura perfecta para enojo inmediato e inocultable de Octavio Paz, porque había una transmisión del acontecimiento por Televisa. Vargas Llosa toma la palabra, habla de la dictadura perfecta y las cámaras se concentraban en la reacción de Octavio Paz, que no tenía ningún inconveniente en ya mostrar y hacer palpable su enojo, porque desde su perspectiva eso era inaceptable. Sí. México era ante todo una democracia y no se podía usar la serie de males que pueden ser endilgados al PRI para cambiar esa calificación. Pero se mantuvo una relación con él y otros intelectuales. A propósito, Octavio Paz fue el único de los grandes intelectuales latinoamericanos que jamás encontró digno de elogio a Fidel Castro. Fue el único. Los otros se sumaban, ¿no?, casi de modo acrítico. Y Octavio Paz también estuvo a la vanguardia en las denuncias de los crímenes y monstruosidades del estalinismo. Sí. Por eso es que lo despreciaban en diferentes círculos. Una valentía que igual fue asumida por Mario Vargas Llosa. Y por eso se explica que todavía hoy hasta gobernantes, como el caso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, pues no soporten a Vargas Llosa, ¿no? Bueno, Octavio Paz estuvo pues en España durante la Guerra Civil. Estuvo muy joven, invitado sí. por un poema que le publicaron y distribuyeron 1000 ejemplares. No sí. pasarán, ¿no? Así es, sí, sí. Pues bueno, no, claro, todo lo que usted dice es cierto con relación a Vargas Llosa, ¿no? Y por eso yo lo admiro, ¿no? Yo lo admiro como hombre de letras. Y como ensayista y como pensador liberal. Creo que ha hecho una... Y por cierto, también es un buen intermediario cultural, porque en cierto modo a mí me parece que Vargas Llosa fue el que divulgó el pensamiento de Isaías Berlin en América Latina. O sea, él publicó unos ensayos acerca de Berlin, cuando Berlin no era conocido, era muy conocido en el mundo angloparlante, pero no era muy conocido en América Latina. Y Vargas Llosa fue uno de los primeros divulgadores del pensamiento de Berlin en español. Un buen intermediario cultural. Y ha sido en las últimas décadas una persona que ha representado con altura y defendido de manera satisfactoria en términos intelectuales, desde luego, los postulados del liberalismo. Si se pretende encontrar hoy un símbolo del liberalismo de habla hispana, pero también en otras lenguas, una de las inmediatas referencias es Mario Vargas Llosa, sin duda, por su gran prestigio en las letras y que no ha desmerecido en su caso una mayor intensidad, porque continúa manteniéndose activo con declaraciones que suelen generar incomodidades. Claro. No, sin duda, mire, él es ahorita es el portavoz del pensamiento liberal en español, o sea, es el máximo portavoz. Y eso creo que no sé si eso dice algo acerca de la cultura hispánica. El hecho de que
el máximo liberal en español sea un escritor narrativo, ¿no? Porque en inglés los grandes pensadores liberales son o filósofos o muchos son economistas, ¿no? Pero de hecho yo no se me ocurre ni un escritor, ni un novelista en inglés que sea o que por lo menos tenga el perfil que Vargas Llosa tiene en nuestra lengua. Como tampoco se me ocurre ningún otro portavoz, digamos, del liberalismo en español que tenga la talla de Vargas Llosa en español. Entonces ahora el hecho de que nuestro máximo liberal, nuestro máximo exponente del pensamiento liberal sea un escritor, puede ser que diga algo acerca de nuestra cultura también. O sea, creo que se podría reflexionar. El mismo Vargas Llosa dice que en el caso del pensamiento filosófico en español es llamativo que el más reconocido representante, que es José Ortega Gasset, sea más literario que filosófico, porque también, ¿no? Él le gusta mucho de la forma, de las ideas, y obedece ya hasta una tradición latina de la verbosidad en lugar de la formulación muy concreta de las ideas, lo que hace algún momento destacábamos en el caso de George Orwell sobre la brevedad. Esa brevedad es prácticamente inconcebible en una literatura latinoamericana, en donde se piensa más en lo frondoso del texto que en la sustancia muy breve de las palabras. Por eso es la gran diferencia que uno encuentra en los escritos de Borges con las composiciones de otros autores, porque Borges, primero, que aprendió a leer en inglés, y segundo, que gustaba mucho, ¿no?, de las frases que permitían escribir como los clásicos. Los clásicos evitaban los circunloquios y planteaban derechamente lo que les interesaba en ese momento. Algunos comentaristas dicen que Borges escribía en español como si estuviera escribiendo en inglés. Muchas gracias, Julio Coll, autor de 5 Pensadores Liberales, una obra que acaba de ser lanzada por Unión Editorial de España. Permite conocer las ideas, también parte de la vida de grandes autores, entre ellos George Orwell y Mario Vargas Llosa. Nos ha acompañado Julio Coll, quien además de ser economista, ensayista, autor de varios trabajos en ese ámbito de la economía, es también un hombre, como lo habrán notado, de varias lecturas, y cuya presencia en Contraviento y Marea nos llena de satisfacción. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Después de haber conversado sobre George Orwell y Mario Vargas Llosa con Julio Coll, hacemos en este momento ya la despedida. Estamos concluyendo la semana. Volveremos a encontrarnos el día lunes a las 7, gracias a la señal de Radio Oriental 96.1 FM y www.radioyambae.com. Que tengan un excepcional fin de semana. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. O me desprecias, o me buchoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de viciadura, y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se la encarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, leña un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Hasta aquí, 120 minutos de programación informativa y análisis. Contraviento y Marea. Contraviento y Marea.